Bueno, ya nos adentramos en nuestra sección de letras y música y ya está con nosotros Miguel Barreda, cineasta, dicen que limeño, pero verdaderamente arequipeño. Es un limeño, pero que ha nacido en Lima, pero que es arequipeño. Miguel, Y con pasaporte alemán. muy buenos días y bienvenido a Caja de Resonancia. Muchísimas gracias por la invitación. Mil disculpas por el retraso en llegar. Efectivamente, pues como ya lo has indicado, hay una mezcla de identidades y de documentaciones en mi prontuario, porque efectivamente nací en Lima, pero como tú sabes, pues un arequipeño nace donde le da la gana y mis padres, que eran arequipeños, pues tuvieron a bien traerme aquí cuando tenía 2 años y permitir que creciera en esta ciudad y que me identificara con ella. Y como luego viví cerca de 20 años en Alemania, pues me nacionalicé alemán. Así que tengo también esa impronta. Impronta. Bueno, entonces dinos, ¿por qué un cineasta formado y con carrera en Alemania, con ciudadanía alemana, regresa al Perú, regresa a Arequipa? Por ingenuo, por audaz, no sé cómo puedas calificarlo, pero yo sentí cuando ya estaba viviendo algunos años en Alemania después de haber terminado los estudios, sentí que se había cerrado un ciclo, o sea, las cosas que yo necesitaba aprender, las cosas que necesitaba ver, ya las había visto, las había aprendido, y los temas que me preocupaban, los asuntos sobre los cuales me interesaba hacer películas, sobre los cuales necesitaba hacer películas, estaban aquí. Entonces fue por eso que volví y efectivamente esos temas que me trajeron de vuelta, pues son los que me sirvieron para hacer las películas que he hecho hasta ahora. Hay que señalar de que Miguel Barreda ha sido director de las últimas, digamos así, tres películas: Ana de los Ángeles en el 2012, Encadenados en el 2015, La Cantera en el 2019 y el año pasado su última producción fue Redención. ¿En qué sentido estas películas que tú has realizado? Ana de los Ángeles indudablemente trata sobre Sor Ana de los Ángeles Monteagudo. La Cantera trata sobre una historia que se desarrolla alrededor de la cantera, de las canteras de Arequipa. Bueno, y Redención también, ¿no? A pesar de que podría ser situada en cualquier escenario, sin embargo, uno nota la raigambre arequipeña, ¿no? ¿Cómo es así que este tipo de películas no podían realizarse en Alemania, por ejemplo? Em, yo creo que muchas de esas películas tienen, como bien lo has mencionado, una regambre local en cuanto a la parte exterior, ¿no? Porque yo creo que los conflictos que se muestran, las relaciones personales que se dan en esas películas son conflictos que, en el mejor de los casos, uno podría entenderlos como conflictos típicamente humanos, ¿no? Pero la forma en que estos suceden, las condiciones sociales en las que estos surgen, pues sí tienen mucho que ver con lo local, ¿no? El caso de Ana de los Ángeles es un caso particular porque fue una película hecha por encargo de las religiosas del monasterio de Santa Catalina, y se trató de una película biográfica de un personaje sobre el cual tampoco tenemos una documentación estricta. Tú sabes que en esas épocas pues no existían las biografías como las conocemos ahora, y gran parte de la biografía de la Beata pues ha sido hecha por personas que no la conocieron, ¿no? Y que tenían datos recopilados de lo que le habían contado y lo que sabían, etcétera, etcétera. Entonces, pero fue para mí también un ejercicio muy importante en el sentido que tuve que buscar como realizador qué es lo que me identificaba como un personaje así, además como un realizador no creyente, como un realizador cosa que jamás me preguntaron las religiosas en ningún momento, y Bueno, es eso me que ellas pareció. dan por hecho que todos somos creyentes. Supongo que sí, pero yo, digamos, viendo el lado bueno de las cosas, yo también lo consideré como
que te digo, como una autorización para la libertad creativa. Y es más, en algunos momentos pues sí tuvimos algunas discusiones al respecto, pero ya cuestiones muy formales respecto a la estructura del guión, a la manera en que se presentaban los personajes, etcétera. Pero volviendo a lo que me contabas, claro, las películas que he realizado aquí sí tienen esa característica local en cuanto, aparte de Ana de los Ángeles, mis películas transcurren en una época actual, ¿no? Y en un mundo contemporáneo casi tangible, ¿ya? O sea, si bien yo durante la época de la escuela de cine o inmediatamente posterior, hice algunas películas experimentales, hice algunas películas cortometrajes de corte surrealista, ¿no? Cuando vengo aquí y empiezo a hacer largometrajes, todos ellos son largometrajes naturalistas, realistas, ¿no? De un corte así. Si bien hay momentos en los que los personajes pueden tener cierto tipo de delirios u obsesiones, estas se reflejan en acciones concretas, en acciones tangibles, por así decirlo, que pueden ser captadas por una cámara, ¿no? O sea, no exploro tanto el mundo de los sueños, el mundo de la locura de los personajes hacia adentro, sino hacia afuera. ¿Y cómo eliges los temas? ¿Los temas te vienen, te persiguen, te los encuentras? ¿Hay temas que los vas explorando de a pocos? ¿Cómo es tu encuentro con los temas que vas tratando en las películas? Es el momento del lugar común de la entrevista en el Sí. que tengo que decir que los temas me buscan a mí. Pero al margen de eso, yo creo que, por ejemplo, en Si te vi no me acuerdo, sí era algo que me preocupaba en cuanto era una cuestión autobiográfica en el sentido de reflejar ese retorno, ese reencuentro con un país del cual yo me sentía bastante desarraigado, ¿no? Y entonces ese fue el tema de esa película, el desarraigo, el reencuentro, ¿no? El volver a insertarse en un entorno desconocido, a pesar de ser el entorno en el que uno creció, etcétera. Entonces, y en el proceso de llegar de ahí, por ejemplo, a la cantera, pasaron muchos años, hubo en el intermedio también un proyecto documental que hice precisamente con los cortadores de sillar y estar ahí, convivir con ellos, conocer su oficio, ¿no? Me llevó a pensar en el hecho de trasladar un contenido que ya venía obsesionándome, Hamlet de Shakespeare, ¿no? A un entorno como el de las canteras, ¿no? O sea, pero fue ya, es más una, ¿cómo les explico? Como una decisión casi racional, ¿no? De decir, ¿no? De combinar elementos como tú sabes que uno como artista muchas veces trabaja eso como en una cocina, cuando dices, ¿qué tenemos en la refrigeradora? ¿Qué podemos cocinar? ¿No? Entonces veo cómo lo podemos combinar para que salga algo por lo menos nutritivo. Y luego, durante el desarrollo del proyecto de la cantera, ahí me di cuenta que uno de los temas que me preocupan y me siguen preocupando, que está también presente en Redención, en la más reciente película, es el tema de la impunidad. La impunidad, el crimen sin castigo, ¿no? Que es algo con lo que convivimos lamentablemente en el Perú diariamente. Y eso sí da, al menos para uno como realizador, pues le da mucha sustancia, ¿no? Porque impunidad y crímenes sin castigo encontramos aquí a la vuelta de cada esquina, Sí, lamentablemente. y la religión al costado, Ajá. ¿no? Claro. El, Además de tus películas, hoy día estamos en una situación bien particular. Tenemos 4 o 5 películas peruanas en carteleras, ¿no es cierto? Y eso es algo que yo no recuerdo desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es tu impresión, tu valoración de estos sucesos en el cine peruano? Bueno, por una parte, se nota que hay una importante congruencia y importante reencuentro de la producción con el público, ¿no? Eso hay que mencionarlo, porque nuestras películas, digo nuestras en el sentido de realizadores que trabajamos aquí en Perú, en muchos casos han tenido que eh, hacer un camino muy tortuoso, muy difícil para llegar a los espectadores. No solamente por por todos el gran embudo que es llegar a a la exhibición comercial, sino también por la actitud de los propios espectadores, ¿no? Que no están familiarizados con ciertos tipos de lenguajes audiovisuales y que tienen que, pues, conocerlos.
o también muchas veces vestidos de cierto prejuicio, ¿no? Hacia las propias películas que se hacen aquí. Entonces, ahora, por una parte, pues hay una vertiente importante de películas financiadas por los propios productores, que podríamos llamarlo también cine comercial, pero yo no hago esa diferencia entre cine comercial, cine de autor, porque ahora en cartelera hay de las 5 que has mencionado, creo que dos o tres son películas de autor, entre comillas, y son películas también comerciales, en cuanto tienes que pagar una entrada para verlas, Así ¿no? es. Entonces, eso en cuanto tú así pagues un sol en un cine club, ya estás formando parte de un sistema comercial, ¿correcto? Entonces, yo creo que en este momento pues se han reunido, pues es una casualidad importante, películas de muy diversa índole, ¿no? Que reflejan también el amplio abanico que significa Heterogeneidad. la producción nacional, ¿no? Películas financiadas por sus propios productores, ¿no? Películas hechas con fines de entretenimiento, productos audiovisuales. Yo no las llamo películas, las llamo productos audiovisuales de entretenimiento, ¿no? Y que confluyen coinciden con obras de autor, con películas de autor, ¿no? En el mismo lapso de tiempo, ¿no? Y eso es muy interesante y es muy importante. Claro, porque no es lo mismo Vallito, Chabuca, que Yanaguara, por ejemplo, Efectivamente. Ujú. ¿no? Y en medio, no sé qué, cómo denominar a la La piel película, más temida. Ujú. La piel más temida o Vivo Muerto, ¿no es cierto? Que Efectivamente. ya Ujú. nos lleva a una coyuntura política respecto al suicidio de García, ¿no? Efectivamente, claro. Y ves, ya ahí se reflejan la enorme diversidad que contempla el cine peruano, ¿no? Una película hecha con meros fines de entretenimiento, ¿no? Para un público familiar. Una película hecha sobre la biografía de un personaje muy conocido, ¿no? Y que apuestas también a un público masivo, ¿no? Una película que aprovecha un suceso reciente de la política, ¿no? Con un personaje también que es rocambolesco, ¿no? Y con esa intención dices, no, como productor tú piensas, dices, claro, ¿no? O sea, eso es un tema que puede funcionar bien. Y películas que reflexionan sobre situaciones, ¿no? Sobre algo que pasó aquí hace un par de décadas y sobre lo cual seguimos y seguiremos haciendo películas, porque los alemanes siguen haciendo películas sobre la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Los norteamericanos siguen haciendo películas sobre la Guerra de Vietnam, Y no ¿no? romantizan el Y holocausto. no, claro, o sea, bueno, las películas malas romantizan, ¿no? Las buenas películas humanizan o muestran a los perpetradores como lo que son seres humanos, o sea, y eso, Miguel, ¿y no es un poco extraño, o de repente extraño entre comillas, en que en medio de una situación tan dramática como la que venimos viviendo, tan poco auspiciadora como para la creación de cine, ¿no? Para la poca ayuda, colaboración, apoyo a la labor de cine que se da en las actuales circunstancias con los regímenes o el régimen político que a la fecha tenemos, se dé tanta producción cinematográfica peruana? Ahí no hay un hecho un poco contradictorio, o es que en este tipo de situaciones es en donde de repente el tipo de producción cinematográfica es que sale y se impulsa inclusive por sus propios medios. se me olvidó mencionar que de estas 5 películas que están ahora en cartelera, 2 de ellas, si no son hasta 3, bueno, 2 con seguridad, han sido financiadas con fondos públicos, ¿ya? Las ayudas al cine en el Perú, que nos envidian muchos países vecinos, por cierto, ¿ya? Ni hablar de Argentina, por supuesto, que acaba de cerrar su instituto, su principal instituto cinematográfico, ¿no? En los últimos 10, 15 años, este sistema de fomentos, que es una de las pocas entidades públicas estatales que funcionan dentro del Ministerio de Cultura, han beneficiado a decenas de nuevos creadores. Ahora hay una nueva generación de realizadores gracias a estos apoyos. Muchos cineastas de mi generación hemos podido realizar películas como las que hemos realizado gracias a este sistema de fomento, ¿no? Ahora bien, lo que hay que tener claro es que este sistema de fomento no es como muchas personas que no saben nada del tema, incluso siendo legisladores, ¿no? Piensan que el gobierno te regala plata como cineasta para hacer una película, ¿no? Bueno,
Eso no es así. Puedo resumirlo brevemente, ¿no? No sé si, ojalá nos estén escuchando algunos legisladores, porque gran parte del público sí se da cuenta, ¿no? Los fondos públicos son concursables, es decir, es un sistema de fondos al que contribuimos todos los que pagamos impuestos en este país, Así es. ¿no? Y que se designan para la producción de bienes culturales, ¿ok? Entonces, el Ministerio de Cultura asigna fondos tanto para la reconstrucción de una capilla en el Valle del Colca, como para la puesta en valor de un acueducto pre-inca en Junín, como para la realización de una película en Arequipa o en Puno, ¿ya? Entonces, porque son bienes culturales, son bienes que van a representar a la nación como elementos de una memoria colectiva que va a quedar, ¿no? Para que nos demos cuenta de quiénes somos, de quiénes éramos y cómo funcionábamos como sociedad. Entonces, a estos fondos se convocan los concursos, los productores, cada año pues hay premios para realizar 6 largometrajes, ¿no? A nivel nacional, y 3 largometrajes para productoras exclusivamente que están afincadas fuera de Lima, ¿no? Para promover la descentralización. Entonces, se presentan cerca de 100, 120 proyectos para 6 premios, ¿no? Y un jurado independiente nombrado por el Ministerio de Cultura, ¿ya? Que no son funcionarios del Ministerio de Cultura, son los que asignan estos premios. Y así como ese concurso para largometrajes, hay casi 20 concursos más para cortometrajes, para formación, Miguel, para y documentales, etcétera, etcétera. él o la cineasta que gana el premio, ¿a qué se compromete? Se compromete, en primer lugar, a realizar una película de acuerdo a los planteamientos que había presentado en su propuesta, ¿no? Yo tengo que presentar un guión, un plan de producción, un presupuesto, ¿no? Y todo eso lo evalúan los jurados, porque si yo presento un proyecto con un guión muy bueno, y que no es viable debido al presupuesto que tiene, porque si mi proyecto cuesta $2 millones y lo que me da el Estado peruano son 200.000, me falta 1.800.000. Y si no soy capaz de demostrar de forma, digamos, verosímil y coherente que voy a poder conseguir el 1.800.000 que me falta, no me van a dar el premio, porque van a decir, este señor no va a poder conseguir la plata, le vamos a dar dinero de los peruanos Y se va a perder. y se va a perder. Entonces lo va a tener que devolver, tener que haber un juicio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y se compromete uno también, uno tiene que rendirle cuentas al Ministerio de Cultura hasta el último sol que gasto. Yo he tenido revisiones de las entregas de mis proyectos en que un funcionario me ha devuelto una boleta de 3 soles, perdón, de 2 soles 50, porque no se veía bien el número del RUC. A ese nivel. Entonces, pueden estar tranquilos los señores legisladores que dicen que la plata se despilfarra, porque no se despilfarra. En una película promedio trabajan 40, 50, 60 personas, ¿no? $200.000 repartidos entre 60 personas, ¿ya? Y tampoco es así, porque muchos de los insumos que se utilizan para hacer películas son costosos, y más aún si uno trabaja fuera de Lima. Si nosotros necesitamos traer un aparato especial para mover la cámara que no hay aquí en Arequipa, tengo que traerlo de Lima, tengo que traerlo con 4 o 5 técnicos que vienen solamente a cuidar el aparato, ni siquiera a operarlo. El operador viene en avión y tengo que pagarle su hotel y tengo que pagarle sus viáticos, ¿no? Entonces, es muy fácil decir que los cineastas despilfarran, que los cineastas se tiran la plata, cuando no se sabe cómo se hace una película, ¿no? Y esas mismas personas que van a un cine porque dicen que la canchita es buena en ese cine, pues seguramente disfrutan muchas películas que se hacen en Hollywood y deberían verlos detrás de cámara para darse cuenta cuántas personas en una película en Hollywood Verdaderamente. trabajan, ¿no? O sea, Hay aquí en que- Perú, que no tenemos todavía una industria, ¿no? Ya se está dando trabajo a mucha gente. ¿Y qué se llama? Hay que ver los créditos después de las películas para ver cuánta gente trabaja. Y Efectivamente. colaboró. Sí, sí, claro. Ajá. Miguel, tú estudiaste cine en Alemania. Sí. Ciertamente no todos los peruanos arequipeños que quieran de repente dedicarse al cine tendrán la capacidad o la posibilidad de viajar hasta Alemania. ¿Tú qué recomiendas a un joven, a una chica, a un chico que esté interesado en hacer cine? ¿Cómo puede ser sus inicios? ¿Por dónde debería orientarse? Pues que emigre. Yo le recomendaría que emigre, que se vaya del Perú. Pero no que se vaya para siempre. Digo, quizás se da cuenta que en otro país su talento, su capacidad está mejor aprovechado que aquí. Pero si lo que le interesa es hacer cine acá y sí, bueno, que mire incluso no solo para estudiar cine, que mire así
yo soy de esa vieja escuela, ¿no? De emigrar y meterte de grumete en un barco o de traficante en una selva al estilo Rambo o de lavaplatos en Nueva York, etcétera, etcétera. Porque la experiencia de vida es lo más importante, ¿no? Lamentablemente en el Perú yo siento que en las últimas décadas, a nivel cultural sobre todo, vivimos un estancamiento, ¿ya? Nuestras vanguardias, nuestras grandes vanguardias, pues ya tienen varias décadas de antigüedad, ¿no? Entonces, mal que bien, seguimos siendo un mundo eurocentrista, eurocéntrico. Yo me considero eurocéntrico, no puedo negarlo. No, sí que tal vez es un defecto para muchas personas, pero yo siento que sí alguien que hoy en día requiera nutrirse con la forma de hacer cine, que visite lugares donde hay industrias cinematográficas. En el Perú, lamentablemente, no tenemos aún una industria donde los jóvenes puedan aprender, donde los jóvenes puedan... en el Perú no existe la meritocracia, tampoco en la cultura, ¿ya? Si tu padre es productor, ¿no? De cine de animación y se apellida Garrido Leca, por supuesto que vas a poder tener una buena carrera como cineasta, ¿no? Pero si no, la tienes bien complicada, ¿no? Si quieres empezar como tercer asistente de cámara, ascender a segundo, ascender a primero, ascender a director de fotografía, bla, 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 ¿no? Eso se da donde hay industrias cinematográficas, acá no. Entonces, ¿Y cómo hacemos para crear, para fomentar una industria cinematográfica aquí en el país? pues ya se están dando los primeros pasos, Ya. que es a través de este sistema de fomentos, ¿no? A través del sistema de fomentos ya puedes, las buenas productoras pueden decir, mira, si logro eh, producir o si logro dejar de depender de fomentos para simultáneamente hacer mis producciones y que revierta, ¿no? Pues eso es un problema. Lo que pasa es que el volumen de negocio, el volumen de mercado aquí es también muy reducido, ¿no? Yo a veces he hablado con algún colega de Brasil o de México, ¿no? Y yo les decía, bueno, es que en Perú, mira, nuestra película, a las justas llegamos, ¿no? Es una película muy pequeña, ¿no? Me dijo, sí, claro que es cine de autor, sí, sí, sí. Y yo le digo, bueno, en Perú esa película hace 3.000 espectadores, ¿no? En taquilla. Y él me dice, en Brasil, esa película pequeñita hace 200.000, 300.000 espectadores, ¿no? Es una película pequeñita, porque un blockbuster en Brasil lleva a la sala 50, 60 millones de espectadores. Aquí la película más taquillera en Perú ha llevado 3,5 millones de espectadores. Bueno, Miguel. No sé, Patricia, si es que tienes alguna pregunta. No, agradecerte el tiempo que te has tomado, el viaje que te Agradecerles a has hecho, ustedes, no, por porque favor, un placer. con el tráfico de Arequipa cruzar la ciudad es un poco complicado. Muchísimas gracias, Miguel. Esperamos que sigas haciendo cine y poder seguir viendo tus películas Muchas también. gracias a ustedes, gracias por invitarme. Gracias.